tercera y última parte de trastornos del equilibrio ácido-base. En esta oportunidad vamos a hablar de la alcalosis metabólica y podemos definir una alcalosis metabólica pura por niveles de bicarbonato mayores a 26 miliquivalentes por litro y valores de pH mayores a 7,45. Entonces, cabe aclarar que a un mismo nivel de pH la repercusión clínica de una alcalosis respiratoria es mayor que la de una alcalosis metabólica. Después, cuando hable de alcalosis respiratoria, lo vamos a explicar mejor. Existe una pérdida de iones hidrógeno para las células o para el medio externo, en el caso de una alcalosis metabólica, y por cada ion de hidrógeno perdido, una molécula de dióxido de carbono se va a unir al agua y nos va a producir, mediante la reacción de tamponamiento, entonces se une el dióxido de carbono con el agua y nos produce bicarbonato más iones hidrógeno o protones. Entonces, la alcalosis metabólica es sinónimo de retención de bicarbonato. Al alcanzar valores de bicarbonato en plasma mayores a 28 miliquivalentes por litro, se produce una bicarbonaturia, que es la eliminación de bicarbonato en orina, ya que se supera el umbral de bicarbonato normal de la persona. A su vez, existen condiciones que aumentan la reabsorción de los valores de bicarbonato, como en el caso de la hipovolemia y en la depresión o disminución de valores de cloruro. En el caso de la hipovolemia, se necesita reabsorber sodio, ya que es una sustancia osmóticamente activa que atrae agua. Entonces, de esa manera aumentaríamos la volemia, ¿sí? El volumen de sangre total. Pero ¿qué pasa? Esta reabsorción de sodio está ligada con la reabsorción de bicarbonato. Entonces, se produce también un aumento en los valores de bicarbonato. Y en el caso de la depresión de cloruro, ocurren dos cosas. Por un lado, como tenemos menos cantidad de este anión, el bicarbonato lo va a reemplazar, de manera tal que se reabsorba con el sodio y mantener así el equilibrio electroquímico de la luz tubular a nivel renal y del plasma. Y por otro lado, ocurre otro mecanismo a nivel del nefrón distal, que es de reabsorción de cloruro y eliminación de bicarbonato o secreción de bicarbonato. Entonces, como tenemos valores bajos de cloruro, no se puede eliminar o secretar el bicarbonato junto con ese intercambio que se produce. Entonces, estas dos situaciones nos van a llevar a un aumento de la reabsorción de bicarbonato. La hipocalemia es un concepto de vital importancia cuando hablamos de la alcalosis metabólica y voy a pasar a leer las dos frases que anoté, que son que la hipocalemia puede causar y perpetuar la alcalosis metabólica y por otro lado que la alcalosis metabólica puede causar y perpetuar la hipocalemia. Antes de comenzar a explicar ambas frases, quiero retomar un concepto del que habíamos hablado anteriormente, que es que a nivel del nefrón distal, en el túbulo conector renal, se produce un proceso fisiológico y normal de reabsorción de sodio y eliminación o secreción de potasio y iones de hidrógeno. Bien, en el caso de tener valores bajos de potasio plasmáticos, de encontrarnos ante una hipocalemia, vamos a tener poco potasio que va a ser suprimido por mayores valores o mayores cantidades de iones de hidrógeno secretados mientras se reabsorbe el sodio, ocurriendo así una pérdida urinaria de iones de hidrógeno, lo que nos va a producir una alcalosis metabólica. Por otro lado, en el caso de encontrarnos en una alcalosis metabólica, vamos a tener cantidad de protones baja que a nivel de la secreción van a ser reemplazados por potasio, ¿sí? Entonces, como vamos a eliminar más potasio que iones de hidrógeno que se encuentran en poca cantidad, mientras se reabsorbe el sodio, se produce una hipocalemia. Entonces, de esta manera quedan explicadas las dos frases. Por otro lado, cabe aclarar que en el caso de una hipocalemia que sea leve, ya vamos a tener reflejados cambios a nivel del pH que va a aumentar produciendo una alcalosis. ¿Por qué? Porque el potasio
va a salir de la célula para reponer el déficit plasmático y los iones de hidrógeno van a dirigirse hacia el espacio intracelular, ocasionándonos una alcalosis. Entonces, el aumento de pH de 0,1 punto para cada 0,4 mil equivalentes litros de disminución de calemia. Es decir, que va a aumentar nuestro pH por el mecanismo de intercambio celular de iones de hidrógeno por potasio cada vez que disminuya, en este caso 0,4 mil equivalentes litros, los niveles de potasio sérico. Vamos a hablar del concepto de aciduria paradojal que se ve en algunos tipos de alcalosis metabólica, en algunas causas de alcalosis metabólica. Normalmente en las alcalosis metabólicas deberíamos tener una orina alcalina, pero en estos casos vamos a tener una acidosis urinaria junto con una alcalosis sérica. Esto se va a producir en el caso de una hipovolemia, en el caso de hipocloremia o en el caso de una hipocalemia, por los mecanismos que habíamos explicado anteriormente. Pero bueno, es un concepto que se suele preguntar cuando está relacionado a la alcalosis metabólica. Vamos a hablar entonces del abordaje diagnóstico, de la clasificación y de las causas de las alcalosis metabólicas. Con respecto al abordaje diagnóstico, es importante tener una historia clínica detallada, indagando acerca del uso de medicamentos por parte del paciente o de la presencia de diarrea o vómitos. También es importante evaluar el estado volémico del paciente, tener una medición del cloruro sérico y también del cloruro urinario. Vamos a hablar entonces de las causas, ¿sí? Las causas se dividen en extrarrenales y renales, y también sensibles al cloruro o no sensibles al cloruro. Vamos a comenzar con las causas extrarrenales sensibles al cloruro. Cabe aclarar que están vinculadas a eventos gastrointestinales. Tenemos hipocloremia y un cloruro urinario menor a 20. Entonces, de la primera causa que vamos a hablar de las extrarrenales sensibles al cloruro es de vómitos y drenaje nasogástrico importante. Nasogástrico importante. Bien. La segunda causa es el síndrome de Zollinger-Ellison. En este caso existe un tumor, un gastrinoma, que generalmente está localizado a nivel del duodeno o páncreas. Este produce una secreción exagerada de gastrina. La gastrina va a producir una secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Entonces vamos a tener unas heces ácidas con pérdida de cloruro fecal y a su vez vamos a tener una retención de bicarbonato que se va a intercambiar por el cloruro a nivel de las células parietales, ocasionando alcalosis. Como otra causa tenemos la clorurrea congénita. Esto es una enfermedad congénita autosómica recesiva en donde existe una mutación de los canales cloruro bicarbonato en la mucosa del colon. Entonces lo que se produce es una eliminación acentuada o incrementada de cloruro mediante la materia fecal y un déficit en la excreción de bicarbonato, lo cual nos va a llevar a alcalosis, ¿sí? Entonces tenemos la tercera causa. Y la última causa es el adenoma velloso de colon. Bien, vamos a hablar entonces de las causas renales sensibles al cloruro. Tenemos como dato laboratorio una hipocloremia también, pero con la diferencia de que el cloruro urinario es mayor a 20, está asociado con la pérdida primaria renal de cloruro. Entonces, como causas tenemos el uso de diuréticos tiacídicos y de asa,
el síndrome de Bartter y Gitelman, que son tubulopatías renales, y la alcalosis post-hipercápnica, que se ve en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que fueron intubados. Esto después se va a explicar más adelante y lo van a entender mejor. Entonces ponemos poco ventilado o con respirador, ¿sí? Esa es otra causa entonces de las alcalosis metabólicas causa renal sensible al cloruro. Y también tenemos otro grupo que son las extrarenales no sensibles al cloruro. En este caso tenemos un cloruro sérico normal, un cloruro urinario menor a 20 y tenemos una alta concentración de cationes o depresión de aniones. Vamos a hablar de las causas entonces. Bien, tenemos a las hemotransfusiones, en este proceso se utiliza generalmente el citrato como anticoagulante y ese citrato nos va a funcionar como base, por lo tanto nos va a producir una alcalosis, ¿sí? Después tenemos a la hipoproteinemia como otra causa. El síndrome de leche álcali. Este síndrome se produce en pacientes que tienen una ingesta crónica abusiva de leche. La leche tiene entonces un contenido de calcio y de carbonato. El carbonato es metabolizado a bicarbonato en el hígado y el calcio también contribuye a la alcalosis, pero es un mecanismo que todavía no se ha estudiado. Y después tenemos la reposición de bicarbonato de sodio, de citrato, acetato y lactato. Vamos a hablar de las causas renales no sensibles al cloruro. Tenemos un cloruro sérico normal o una hipocloremia discreta, un cloruro urinario mayor a 20 y se asocia a estados hipermineralocorticoides, ¿sí? Entonces, como causa vamos a tener al hiperaldosteronismo primario o secundario, al síndrome de Liddle. En este caso, lo que tenemos es una respuesta aumentada del túbulo colector a la aldosterona. No es que la aldosterona esté en niveles elevados, sino que el túbulo renal responde excesivamente o con una respuesta exacerbada a la aldosterona, ¿sí? Y el síndrome de Cushing. El cortisol, la dosis elevada, tiene un efecto similar a la aldosterona, es decir, un efecto mineralocorticoide que se refiere a que se reabsorbe sodio a nivel renal y se eliminan potasio y protones, ¿sí? Iones de hidrógeno. Bueno, como otras causas tenemos los nitratos y las penicilinas sintéticas y la secreción excesiva
de aniones no reabsorbibles. Vamos a hablar del tratamiento de las alcalosis metabólicas y antes de enunciar en qué consiste, quiero aclarar por qué es importante que tratemos una alcalosis metabólica grave, entendiéndose una alcalosis metabólica grave aquella que tiene un pH mayor a 7,7, ¿sí? Este tipo de alcalosis con un valor de pH de 7,7 nos puede llevar a una serie de consecuencias clínicas que son las que voy a enumerar, ¿sí? En primer lugar, nos puede producir una vasoconstricción cerebral, que puede llevar al paciente a tener confusión mental, estupor e inclusive llegar a las convulsiones. Por otro lado, vamos a tener una excitabilidad neuromuscular aumentada, el paciente puede tener parestesias o tetania. Vamos a tener una excitabilidad cardíaca aumentada. El paciente puede tener arritmias, puede presentar arritmias. Vamos a tener una hipoventilación pulmonar, que en este caso va a ser compensatoria, ¿sí? Porque de esta manera, al hipoventilar, lo que hacemos es aumentar los niveles de dióxido de carbono y de esa manera disminuir el pH que está alto, ¿sí? También vamos a tener un aumento en la producción de lactato, que nos va a producir una ligera elevación del anion gap. Vamos a tener una reducción del calcio ionizado y también podemos tener una precipitación de encefalopatía hepática. Bien. Con respecto al calcio, quiero hacer una serie de declaraciones que son importantes. El calcio va a estar normalmente unido a proteínas plasmáticas en un 50%, principalmente en la albúmina, y el resto va a estar en su forma libre o ionizado. En la alcalosis, se produce un aumento o una avidez de la albúmina para su unión con el calcio. Entonces tenemos una situación de hipocalcemia, ¿sí? Ya que el calcio se une mucho más a la albúmina y se reduce su fracción ionizada o libre. Y en el caso de la acidosis ocurre lo contrario, aumenta nuestro calcio ionizado, por lo tanto podríamos decir que nos protege de la hipocalcemia, que obviamente es un decir, ya que la acidosis per se tiene muchos efectos contrarios a lo que es la protección. Para el tratamiento de la alcalosis metabólica, aclarando que lo que tenemos que lograr es que el riñón del paciente elimine el exceso de bicarbonato, y eso se va a lograr en aproximadamente 3 a 5 días.
Pero para asegurar esa eliminación tenemos que garantizar una serie de condiciones, ¿sí? Principalmente corregir los niveles de cloruro y de potasio, porque si no eso nos va a perpetuar la alcalosis metabólica por los mecanismos que hablamos en las partes anteriores de la clase. Entonces, en el caso de un paciente que esté con alcalosis y depresión de cloruro, vamos a tener que asegurar tres condiciones, ¿sí? Que esté euvolémico, que esté normoclorémico y corregir la depresión de cloruro, ¿sí? De cloruro. Bien, esto lo vamos a lograr utilizando solución fisiológica al 0,9% asociado a la reposición oral o endovenosa de cloruro de potasio. En el caso de paciente hipervolémico y en alcalosis sensibles al cloruro, vamos a utilizar acetazolamida y en casos más graves que no respondan a esta droga podemos intentar usando ácidos minerales, principalmente el monohidrocloruro de arginina y también podemos utilizar cloruro de amonio. En el caso de pacientes con hiperaldosteronismo o hipercortisolismo, lo que tenemos que hacer es reponer el déficit de potasio y podemos utilizar diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es corregir esa hipocloremia y esa hipocalemia y de esa manera permitir que el riñón del paciente elimine todo el exceso de bicarbonato. Vamos a hablar de la acidosis respiratoria, que por definición se produce cuando tenemos una pH2 mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH menor a 7,35. Por definición, los iones de hidrógeno son derivados de la acumulación de dióxido de carbono, ¿sí? Recordando siempre que el dióxido de carbono es sinónimo de ácido. Bueno, entonces vamos a hablar de las causas, ¿sí? Podemos tener una acidosis respiratoria aguda y una crónica. En las acidosis respiratorias agudas encontramos al edema agudo de pulmón grave, a las neumopatías graves con fatiga respiratoria, a la obstrucción de las vías aéreas superiores, a enfermedades del sistema nervioso central como tumores, ACV, hemorragias, o un traumatismo encefalocraniano, el síndrome de Guillain-Barré, y las crisis miasténicas.
Bien, por el lado de la acidosis respiratoria crónica, vamos a tener como causa el EPOC grave, las neumopatías crónicas con hipoventilación, el síndrome de Pickwick, que es la asociación de obesidad mórbida con apnea del sueño. ¿Sí? Entonces recuerden síndrome de Pickwick como otra causa. Después tenemos la cifoescoliosis grave, y también otras neumopatías o miopatías. O miopatías graves. Entonces, a grandes rasgos, esas son las causas, y también una causa que es importante recordar, que es la esclerosis lateral amiotrófica. El tratamiento, es importante aclarar que hay que revertir rápidamente una acidosis respiratoria aguda, ya que el paciente puede desarrollar el síndrome de carbonarcosis. En este caso, lo que se produce es una acumulación de dióxido de carbono, que es un potente vasodilatador cerebral. Eso hace que el pH cerebral disminuya vertiginosamente, ocasionando trastorno del sensorio, el paciente puede estar estuporoso, con confusión, puede evolucionar hacia las convulsiones e inclusive llegar al estado de coma, ¿sí? Y trastornos hemodinámicos. El paciente puede entrar en shock, pueden ocurrir arritmias ventriculares malignas o llegar al paro cardiorrespiratorio. Entonces, es importante corregir los valores de dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos esto? Mediante, en el caso de que sea necesario y no pueda revertirse la causa inicial, tenemos que realizar una intubación orotraqueal con ventilación mecánica, es decir, conectar al paciente a un respirador para de esa manera tomar el control, ¿sí?, de la respiración del paciente de manera artificial y disminuir esos niveles de dióxido de carbono que van a estar aumentados, entonces tratar de revertir la situación y evitar que se produzca ese síndrome de carbonarcosis. Hablar de la alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria pura es definida por una PCO2 menor a 35 milímetros de mercurio y un pH mayor a 7,45. Vamos a hablar entonces de las causas de la alcalosis respiratoria. Vamos a dividirlo en aguda y crónica. Dentro de la alcalosis respiratoria aguda tenemos las neumopatías agudas, por ejemplo, la crisis asmática, la neumonía,
Luego tenemos la hiperventilación psicógena. Esto se ve en los pacientes que están con una crisis de angustia o ansiedad, se ve en los ataques de pánico también, donde el paciente hiperventila. En la insuficiencia hepática aguda, en la enfermedad aguda del sistema nervioso central, y también en la intoxicación por salicilatos. Y otra causa que es muy importante es la sepsis por bacterias gram negativas. Vamos a hablar de la alcalosis respiratoria crónica. En este caso vamos a tener a las neumopatías crónicas con hiperventilación, a la insuficiencia hepática crónica, al hipertiroidismo, también acá encontramos la sepsis por gram negativos, y también una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Entonces todas estas causas nos van a producir una hiperventilación. De esa manera lo que se va a producir es una reducción de los niveles de dióxido de carbono, y acuérdense que si baja el dióxido de carbono nos aumenta el pH, entonces tenemos una alcalosis respiratoria, porque todas las causas son, como ven acá, del aparato respiratorio u otras que nos produzcan esa respuesta de hiperventilación. Vamos a hablar del tratamiento de las alcalosis respiratorias, haciendo hincapié en que es importante revertir rápido esta situación, ya que un aumento en la disminución de los niveles de dióxido de carbono produce una vasoconstricción cerebral y nos puede llevar al síndrome de hipoflujo cerebral. Esto va a ocasionar al paciente trastorno del sensorio. Él puede mostrarse confuso, estuporoso, puede presentar convulsiones o puede llegar a un estado de coma. Este síndrome de hipoflujo cerebral se va a producir generalmente o con mayor intensidad en ancianos o cerebrópatas que tienen una baja reserva vascular cerebral. También el paciente puede tener tetania, ya que disminuye el calcio ionizado. Recuerden que habíamos hablado que en la alcalosis se produce un aumento de la afinidad de la unión de la albúmina con el calcio, disminuyendo así el calcio ionizado o el calcio libre. Entonces el paciente puede tener tetanias y también parestesias orales y de extremidades. Bien, eso explica por qué, por ejemplo, ante un paciente que tiene un ataque de pánico, él va a sentir esas parestesias, esa sensación de hormigueo, ¿sí? Y está explicado justamente por la disminución del calcio. Y también vamos a hablar entonces de lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a usar
En los casos refractarios o no respondedores, bolsas colectoras de aire. La idea es que el paciente respire a través de la bolsa de manera tal que al exhalar elimine el dióxido de carbono, pero se acumule en la bolsa. Entonces, en la próxima inhalación, él lo que va a hacer es consumir ese dióxido de carbono de manera tal de que aumentemos los niveles de dióxido de carbono y disminuyamos un poco el pH, que en este caso está elevado, ¿sí? Y si el paciente estuviera en una situación de intubación orotraqueal conectado a un respirador, ¿sí?, en ventilación mecánica, lo que hacemos es aumentar el espacio muerto, incrementando el circuito del respirador. Bueno, hasta acá fue el tema de trastornos del equilibrio ácido-base. Espero que les haya sido útil. Recuerden suscribirse al canal si les gustó el video, así tienen las notificaciones de los próximos videos y los próximos temas que voy a estar subiendo. Así que bueno, saludo para todos, nos vemos en la próxima.